Continuamos con vectores y en esta parte vamos a aprender otras operaciones entre ellos. La primera es el producto escalar. El producto escalar, por favor no confundirse con producto de un vector por un escalar, o sea, de un vector por un número. En este caso, el producto escalar, también llamado producto punto o producto interno, es el producto entre dos vectores. Vamos a suponer que tenemos un vector u y un vector b. La primera definición nos dice que el producto escalar es igual a la suma de los productos de las componentes respectivas. Acá estamos trabajando en el espacio, por eso tenemos tres componentes x y z. Si estuviésemos trabajando en el plano, no tendríamos la componente en z. Y la siguiente definición nos dice que el producto escalar entre dos vectores es igual al producto entre sus módulos por el coseno del ángulo que forman. A partir de estas definiciones, operando con ellas y aplicando conocimientos trigonométricos, el producto escalar también nos permite hallar la proyección de un vector sobre otro. Fíjense, yo acá tengo el vector AB, el vector U, que es el vector AB, y el vector B, que es el AC. La proyección yo la obtengo trazando una perpendicular desde el extremo de U sobre B, ¿sí? Por eso está señalado el ángulo recto ahí, y este segmento, el que queda determinado por el origen de U y el pie de perpendicular, es la proyección de U sobre B. Dos cositas, para que lo puedan quizás entender mejor, es como si yo tuviese aquí una luz en perpendicular, es la sombra que proyecta el vector U sobre el vector B. Y después, para que recuerden cómo se escribe, observen que efectivamente el vector U está escrito sobre B, ¿sí? Entonces es la proyección de U sobre B. Y la definición de proyección escalar es el producto escalar sobre el módulo del vector sobre el cual se proyecta. Vamos a ver algún ejemplo. Yo tengo aquí dos vectores, el vector U que es 3, 4 y el vector B que es el 6, 0. ¿Sí? Vamos a hacer ahora la proyección de U sobre B, es decir, vamos a tener que imaginar la perpendicular así, no la vamos a imaginar, la vamos a hacer bien, pero imagínense eso para adelantarnos, y este pedacito que queda como en sombra es la proyección. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace. Según la primera definición, que es que el producto escalar de estos dos vectores es igual a la suma de las componentes respectivas, es decir, la x de ambos vectores multiplicadas más las y de ambos vectores multiplicados, yo tengo que hacer 3 por 6 más 4 por 0. ¿Sí? Efectivamente, nos da 18. La segunda definición es aquella que podemos aplicar cuando conocemos el ángulo. A veces vamos a ver en la práctica que usamos las dos definiciones juntas porque necesitamos conocer algo, por lo general el ángulo, pero en este caso vamos a suponer que yo conozco las componentes o el módulo de cada uno, ¿no? Acá tenemos las componentes y el ángulo que forman. Si yo quiero aplicar la segunda definición, tengo que hallar primero los módulos. Entonces tengo el módulo de U, es decir, la longitud de U, que es 5, y tengo el módulo de B, que es 6. Si se fijan, yo para hallar el módulo de B no apliqué Pitágoras, lo podría hacer, porque como es un vector que coincide con uno de los ejes, entonces es solamente esa componente. Tengo los dos módulos entonces, y tengo el ángulo. Entonces ahora simplemente me queda reemplazar en la fórmula. Y me da efectivamente 18. Si me hubiese dado distinto, señal de que hicimos algo mal. Y vamos a ver qué pasa con la proyección. Acá está lo que yo les decía. Tengo el vector U, el vector B de antes, considero la perpendicular y desde el pie de la perpendicular hasta el origen de los vectores, este segmento
que está medio en rosadito, es la proyección de U sobre B. Lo que yo les decía es para, si así cuesta un poquito entender, qué hubiese pasado si teníamos una luz en perpendicular desde arriba. Esta es la sombra que hubiese proyectado el vector U. Entonces, ¿cómo la calculamos? La proyección escalar de U sobre B, dijimos que es igual al producto escalar de los vectores sobre el módulo del vector en el cual se proyecta, ¿sí? Del piso, digamos. No está muy bien dicho, pero caseramente para que se entienda. Entonces, yo voy a reemplazar y el producto escalar no lo volvemos a calcular porque ya estaba calculado arriba, sobre el módulo del vector B que lo teníamos ya calculado y me da 3. Eso significa que este segmento mide 3. Ahora, vamos a ver otro caso y vamos a ver por qué yo estoy hablando de proyección escalar. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos dos vectores U y B que tienen origen en el punto A. El vector U de componentes menos 4 y 7,5 y el vector B de componentes 8 y 2. Y vamos a tratar de encontrar la proyección de U sobre B. En este caso B no coincide con ninguno de los ejes, está inclinado, entonces no me sirve pensar la luz y no sé, como yo les decía antes, sino piensen en la recta que en la que está incluido el vector B, ¿sí? Y tengo que trazar una perpendicular por el extremo de U. Acá está el pie de la perpendicular, entonces esa distancia desde el pie de la perpendicular, desde el punto C hasta el origen de los vectores, es la proyección que yo estoy buscando. Lo primero que vamos a hacer es buscar la proyección escalar. Tenemos ahí la fórmula, necesitamos conocer el producto escalar y el módulo del vector B. Entonces el producto escalar, acá lo tengo, no muestro todos los cálculos, pero es fácil de resolver. Acuérdense que tenemos que hacer menos 4 por 8 más 7,5 por 2, nos dan menos 17. Y luego el módulo del vector B, que es sobre el cual proyecto, ¿sí? Me da raíz de 68, más elegantemente escrito es 2 por raíz de 17. Acá yo tengo los datos que necesito. Ahora solamente me interesa o necesito reemplazar en la fórmula. Fíjense dos cuestiones. Primero, la proyección me da negativa. Si a mí me están preguntando la medida de este segmento, no puedo decir que es menos 2, porque es una distancia, ¿sí? Entonces tengo que cuidar de usar módulo, primero. Y segundo, este signo lo que me indica es que la proyección va en sentido contrario al vector sobre el cual estoy proyectando. Eso ocurre porque el módulo me va a dar positivo y el producto escalar me da, el producto escalar me da negativo porque obviamente el ángulo que forman es mayor que un recto. Fíjense que es verdad, ¿sí? Entonces, si me pidiesen la distancia, tengo que omitir el signo menos si no estoy cometiendo un error grave. Ahora bien, yo acá estoy hablando de proyección escalar, ¿sí? Pero hay otra proyección que es la vectorial. A mí me interesa en ese caso conocer el vector, las componentes del vector que hacen a esa proyección. Entonces, todo lo que tengo que hacer, a pesar de que la fórmula es un poco rara, porque acá aparece un cuadrado y aparece nuevamente el vector B, es multiplicar esa proyección escalar por las componentes del vector sobre el que estoy proyectando. El vector B es 8, 2, entonces multiplico este escalar, porque la proyección escalar es un escalar, multiplico y me da un vector. Fíjense que el vector proyección ahora tiene componentes menos 2, menos 0,5. Y aquí están. La siguiente operación que vemos es producto vectorial. Tenemos dos vectores U y B y el producto vectorial, que se indica con una cruz, también se lo llama producto cruz o producto externo, es toda esta fórmula. Nadie va a pedir que la memoricemos, pero sí
tengan en cuenta, observen que el producto vectorial me da como resultado un vector. El producto escalar, que es el que vimos antes, me da un número, un escalar. Este me da un vector, ¿sí? Si a alguno le interesa recordar o ver de dónde surge la fórmula, puede resolver el determinante para la primera fila IJK. Acá están las componentes de los dos vectores y teníamos que resolver haciendo los productos cruzados. Acá tengo en celeste el producto cruzado es el de la componente ni. Luego tengo el producto cruzado otra vez, fíjense, en la componente J y finalmente el de la componente K. De cualquier modo, esto es anecdótico porque la fórmula la vamos a tener. Ahora, ¿cuáles son las propiedades? Recordemos, una vez más, que el producto vectorial me da como resultado un vector. Entonces, podemos adelantar que se va a tratar, las propiedades van a tratar alrededor de dirección, sentido y módulo. Efectivamente, el módulo de ese vector es igual al módulo, al producto entre los módulos de los vectores por el seno del ángulo que forman. La dirección es siempre perpendicular al plano que definen esos dos vectores, ¿sí? Yo tengo el vector u y el vector b, estos dos vectores determinan un plano, como si fuesen el x, y, por ejemplo, bueno, tengo u y b. El producto escalar me da como resultado un vector que es siempre perpendicular a ese plano. Y el sentido es el que resulta luego de aplicar la regla de la mano derecha. Ahora, el significado geométrico del producto vectorial es el área del paralelogramo que determinan estos dos vectores, ¿sí? El paralelogramo, como su nombre lo indica, tiene lados paralelos. El área es el producto vectorial. Acá está el vector que resulta del producto vectorial. Fíjense que es perpendicular a este plano, ¿sí? Al plano determinado por U y por B. Pero es equivalente el módulo al área de este paralelogramo. Y una cosita antes de pasar de diapositiva es qué cosa vieja de diapositiva, es el símbolo, es un símbolo alternativo para hablar de producto vectorial. Veamos. El producto mixto ya no es que sea una operación en sí, pero se utiliza y se la considera como una. Yo tengo aquí tres vectores, podría hacerlo con dos y repitiendo uno. No sé qué me va a dar, no, en realidad sí sé, pero da un caso particular. Acá vamos a tomar tres vectores distintos. Y producto mixto vamos a decir que es el producto escalar entre el producto vectorial de dos vectores y un tercero, ¿sí? El resultado es un escalar. Observen una cosa. Este producto vectorial me da un vector. Y este vector escalarmente multiplicado por otro vector me da un escalar. El módulo me indica el volumen de un paralelepípedo determinado por los vectores. Y si el resultado es 0, ninguno de los vectores es nulo, entonces son coplanares. Porque en el medio, acuérdense que nosotros trabajamos tanto en el producto vectorial con el producto escalar, estamos trabajando con seno y coseno. Entonces, en algún momento, si el ángulo es 0, se va a anular. Fíjense el gráfico, este es un paralelepípedo, se los recuerdo. Acá tengo el vector U, el vector B, que me dan la base de ese paralelogramo por lo que vimos antes. Esta base es la que surge del producto vectorial. Y después multiplico por este vector. Yo en realidad lo que estoy haciendo no es multiplicando esta base, ¿sí? El resultado de este producto vectorial UV es el vector perpendicular, ¿sí? Lo que pasa es que yo ahora voy a trabajar con este vector, que acá me marca la altura, entonces al hacer el producto escalar me da el volumen de este paralelepípedo. Puede ser bastante útil cuando nosotros necesitamos trabajar en el espacio con este tipo de cuerpos. Y terminamos aquí la segunda parte de vectores. Muchísimas gracias.